Primero que nada, perra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy mal, ¿eh? Muy mal. En el video del día de ahora, mamonas, fuera de todo, me emociona, perra. Ya tenía rato que un video no me emocionaba así bien machín. Este fue un video que les prometimos mi novio y yo hace... no sé cuánto. Yo sí sé que fue un video, güey, el cual en algún momento les dijimos, si les gustaría ver el video, denle like y no sé qué, y la madre, y nomás dijimos, pues. Así que decidí, mamonas, presentarles las mentiras. Me habló mi amorcito, espérate. Que saben que voy a ver a mi amorcito después de mucho tiempo. Teníamos mi amorcito y yo como, ¿cuánto te diré? Como una semana, perra, que no lo veo. No, una semana. No, ya vamos para 2 semanas que no nos vemos. Lo extraño tanto, puta. Es que somos muy apegadas, bebé. Nosotros nos vemos todos los días. Entonces no habernos visto estas 2 semanas también, ¿saben? La neta. Como no lo he visto, güey. No he tenido ese lugar seguro. Por mensaje no es lo mismo, perra. Bueno, a mí se me hace que no es lo mismo. Pero bueno, ahora sí. Hoy les vengo a platicar, mamonas, sobre las mentiras de los Warren, mamona. Esos cazafantasmas súper famosos. Aquí traigo mis apuntes al lado para que nada, perra, se me pase. Como siempre les digo, si me ven de la nada así con el ojo un poco visco, perra, si me ves de la nada volteando hacia acá, sabes que es porque, pues, bebé, tampoco la memoria me da para tanto. Todo pinta que va a ser un video bastante largo. Entonces, vete por un snack, disfrútalo. Si digo algo mal, pues ya que, pues ya lo dije. Y ya, si digo algo mal de verdad, discúlpenme. Anoté todo con mis palabras. Mira, y hasta muy perra, me puse aquí en mis notas, inicie diciendo esto. Yo ni siquiera viví en esa época, culera. Así que literal, solo vengo a contar lo que yo copié. Sincera, bebés. Empecemos. Es una pareja de la cual ya he hablado en anteriores videos, pero creo que todos los ubicamos por las películas tan famosas que salieron del Conjuro hace algunos añitos, güey. Pero como a mí me gusta dar el contexto completo, así en resumidas cuentas, güey, hagan de cuenta que esta es una pareja de cazafantasmas, los cuales, si San Google no me falla, vamos a por los años 50, 70, como que se dedicaron a toda esta parte del ocultismo, lo paranormal, pues básicamente ayudaban a las personas, llegaban a casas malditas, güey, ayudaban a familias a controlar los demonios que hubiera por la casa y resolvían todo este tipo de problemas, que si el chamuco te estaba enfadando a las 3 de la mañana, que si escuchaba ruidos, o sea, desde problemas muy fuertes como exorcismos o posesiones en ocasiones, hasta problemas a lo mejor más leves, ¿no? Problemas así de que escuchaste un ruidito. Como les comentaba en un inicio, güey, la fama de estos dos cabrones fue muy fuerte en su momento, se hicieron conocidos, ahorita vamos a saber cómo. Investigué todo, perras. Ahora, antes de empezar así como que con la explicación y todo, fíjense que un dato que personalmente me pareció curioso y copiando la tarea en otros lados, me di cuenta que había diferentes versiones de, pero creo que hay una teoría la cual me hace mucha lógica. A mí siempre me llamó la atención, güey, que en las películas los hacían ver como que estos cazafantasmas no cobraban. A ellos les hablabas, iban a tu casa, pero, bebé, ¿por qué no me sacas cuánto te cobraron? Había mucha gente que decía que estos cazafantasmas vivían de donaciones. Es decir, que tú les llamabas, güey, te iban a ir a ayudar con tus problemas paranormales, pero no te iban a cobrar una cuota necesariamente. Otras personas decían que sí tenían una tarifa establecida dependiendo del problema que tuvieras, pero también ahorita miré la verdadera manera en la que estos cabrones comenzaron a cobrar y cómo se convirtieron en unos cazafantasmas. Iniciando con el esposo, el Ed. Él en diferentes entrevistas, güey, llegó a comentar que su infancia no necesariamente estuvo muy acá, bebé. Desde una muy temprana edad veía diferentes entidades y sobre todo en una de estas entrevistas contaba que el güey una noche estando en su cuarto completamente a oscuras, perra, pudo ver cómo su armario se le abrieron las puertas. Lo único que se alcanzaba a ver del closet eran como ligeros destellitos primero. Aquí les voy a estar poniendo una foto de como lo que más o menos relataba él que era lo que podía captar en la noche. Acompañadas de estas lucecitas se miraban unos rostros, puta, pero varios rostros como, imagínense que hubiera una tela, que por la tela se viera un rostro como la silueta de los rostros tratando de traspasar esa tela y era lo que él podía ver, mamonas. Podía ver diferentes caras, pero sobre todo miraba la cara de una viejita, la cual se miraba muy molesta y esta era la entidad que más le molestaba, que de tantas veces que se le aparecía a la viejita, él logró como, ¿cómo te diré? Él logró detectar, güey, cada que esta viejita se le iba a aparecer, porque decía que cada que esta se le iba a presentar en las noches, el cuarto se empezaba a poner súper frío y llegó al grado, güey, de que cuando el cuarto ya se le ponía bien helado, ya sabía que se iba a aparecer la viejita y se iba en chinga corriendo al cuarto de sus papás. Pero ¿qué crees, puta? Que la Lorraine, la esposa de Led, ella también cuando tenía esa edad, obviamente no conocía a su esposo, no mamen, pero cuando se conocieron, le contó a su esposo que cuando ella también tenía esa edad, de igual manera vivía diferente
diferentes avistamientos paranormales. Pero fíjate, en su caso estaba más curioso, güey, porque ella decía que no solo podía ver desde una muy temprana edad fantasmas, entes ni nada, sino que ella relataba, güey, que ella podía ver el aura de las personas, que por ejemplo, ella me podía ver caminando y me podía ver un resplandor. Era como una especie de don que ella ya traía desde una muy temprana edad, pero como ella iba a un colegio católico, güey, también los tiempos que eran y estaba chiquita, cada que ella le contaba, güey, a las señoras de la iglesia, a sus papás o a gente adulta en general, güey, lo que ella lograba ver, porque ella pensaba que era algo normal, que todos podíamos ver la aura de todos o que todos veíamos cosas paranormales, fue que se dio cuenta que eso era algo muy único. Fue algo que se fue callando con el tiempo porque en aquellos entonces, puta, todos los temas paranormales, avistamientos de ese tipo o ese tipo de dones eran muy mal vistos y en varias ocasiones la castigaban a la cabrona cuando expresaba lo que ella podía ver, porque pues la gente de ese entonces, güey, no creía en ningún tema de esos. Ya quisieras, voy a soltar varios datos curiosos en este video, así que habrá que soportar, perra. Pero la Lorraine dijo que donde ella más llegó a presenciar entes paranormales o cositas un poquito raras, justo fue en ese colegio católico, güey, en el cual pues se supone que era donde pues estaba más cerca a Dios y era donde más logró captar entidades malas. Con el tiempo, cuando tenía la edad como de 16 años, la Lorraine y el pinche Ed, güey, se conocen, se enamoran, fue un amor a primera vista, se casan y al poquito tiempo tienen a su hija de nombre Judy. De hecho, a la niña sí la dejaron ver en ciertas películas, pero espérate, bebé. Ellos no iniciaron siendo unos cazafantasmas ni nada, o sea, te digo, conociéndose, se contaron este lado de que fíjate que yo de chiquito veía cosas paranormales y la Lorraine le dijo a su esposo como que, ay, fíjate que yo también veía cosas, pero yo traigo como que un don, o sea, como que ella se dio cuenta que lo de ella era un poquito más fuerte, porque pues sí llegaba a presenciar otro tipo de actos, digámoslo así, pero haz de cuenta que Led en ese entonces, cuando recién se casó y todo, güey, era artista, él era pintor, no tenían nada que ver, güey, con el tema de lo paranormal, nada, de hecho sus pinturas, también las primeras pinturas, eran pinturas así, bebé, de que una casita, un arbolito, una así, bebé. Dicen que no le iba muy bien, perra, que pese a que sí tenía talento, y fue así que en ese entonces, pues para sobrevivir, digámoslo así, para ganarse un dinerito y pues poder sustentar a su familia, él se metió un tiempo a trabajar como conductor de camiones. Chécate este dato porque hay unas cosas que se dicen, perra, que es el dato final que te voy a soltar. Entonces no se te olvide que Led durante un tiempo trabajó así como conductor de camiones. No lo olvides. Trabajar como el conductor de un camión no era el sueño de Led, güey. No era lo que le llenaba su corazón ni tampoco era lo que le hacía feliz. Entonces él, pese a que trabajaba en eso, seguía intentándole por el lado artístico y seguía pintando. Pero lo que lo llevó a la fama en el mundo de la pintura o lo que hizo que su trabajo como pintor llamara más la atención fue que hace cuenta que este cabrón, güey, empezó a llegar a casas que se decía que estaban malditas en aquel entonces. Pintaba la pinche casa. Como parte de su equipo, lo que hacía la Lorraine, su esposa, como para tratar de apoyarlo también y todo, como ella sí tenía dones, güey, ella podía detectar realmente si esas casas estaban malditas o si realmente ya había entidades paranormales. Ella lo acompañaba a estas casas para que antes de que él empezara a pintar, ella le decía, ¿sabes qué? Es verdad, esta casa está maldita. Y para que sus pinturas fueran todavía más características, como su esposa podía tener estas visiones, te digo, la esposa en ese momento se quedaba viendo la casa durante un rato, la esposa le describía cosas que el esposo no podía ver en ese momento. Por ejemplo, la esposa le decía, ¿sabes qué? Ahorita en la puerta se está viendo un hombre con sombrero, es muy alto, le daba las características y el Ed, aparte de pintar la casa, le ponía las características que la esposa iba notando en ese momento y es así que los cabrones, perra, no creas que las vendían en cualquier lugar. No, le tocaban la pinche casa a los dueños, de los cuales acababan de pintar ahí su casita, y les decían, ¿sabes qué? Te vendemos este cuadro de tu casa maldita. Y la gente les comenzaba a comprar los cuadros, puta. Fue ahí que el trabajo de Led se empezó a hacer un poquito más conocido ya como pintor, porque ya tenía, vamos a decirlo así, su toque característico. Ya tenía ese toque único en sus pinturas y comenzaron a hacer esto en muchas casas diferentes. Es así, güey, que ellos comienzan a relacionarse poco a poco con el mundo de lo paranormal. Pero tú dirás, perra, oye, es hermosa, preciosa, chula, guapa. ¿Cómo es que dan el giro de pintores a cazafantasmas? Pues ve, cuando les tocaban la puerta a las personas para venderles sus pinturas, las personas le decían, ok, pero con la condición de que tú me ayudes, o sea, no me podrás ayudar a que el pinche fantasma se vaya, ya me lo pintaste, ya me lo detectaste, ¿qué sigue? Es así, güey, que esos dos cabrones dan ese salto de pintores, vamos a decirlo así, de artistas, a cazafantasmas, porque la gente comenzaba a requerir de su ayuda
en otros sentidos. Esto se empezó a convertir en su negocio y así, mamonas, porque pues estos cabrones también vendían muy bien estas pinturas. Tú no te puedes imaginar cómo creció la fama de estos cabrones, el nivel al que llegaron literalmente, porque muchas personas realmente los recomendaban en aquel entonces de que no, los mejores cazafantasmas te solucionan cualquier problema, al grado de que estos cabrones, güey, ya no vendían pinturas, ya ni siquiera hacían cuadros ni nada, porque ya se empezaron a vender, pues literalmente como unos cazafantasmas. Estos cabrones, pues ya se empezaron a cotizar, bebé, ya se empezaron a vender un poquito mejor. Y el Ed, el esposo, se vendía como un demonólogo. Y la Lorraine, la esposa, se vendía como una especie de psíquica medium. Se dice que de tan chingones que estaban en aquel momento, hicieron como una especie de fundación, güey, pues en la cual ayudaban a las personas. Ya a lo mejor ahí había una pequeña tarifa, bebé, como el Ed, mamona. Se pintaba como un demonólogo o empezó a pintarse como un demonólogo para tú decir que eres una... Ay, no, hasta miedo me da decirlo, perra, tengo casa sola. Pero para tú decir que eres un demonólogo, tienes que tener un título, perra. Tienes que tener papelito en mano, estudiarle. Y el Ed, güey, nunca tuvo ninguna especie de título, estudio, nada que comprobara que él realmente era un demonólogo. Y de la Lorraine, güey, de igual manera, se decía que ella, pese a que se vendía como psíquica, medium y la madre, tampoco nunca hizo nada para comprobarlo. O sea, ella simplemente decía, no, sí tengo dones y la madre, pero no tenía nada que lo comprobara realmente. Cosa que, pues, lo dejo a tu criterio, hermosa, lo dejo a tu criterio. Otra de las cosas, güey, que hizo que la gente les fuera perdiendo esta credibilidad, que hizo que la gente empezara a dudar de ellos, es que entre más fama iban agarrando, güey, más cosas se veía que iban haciendo para sacar dinero. Por ejemplo, hacían diferentes conferencias hablando de todos los casos que habían resuelto, cómo lo habían resuelto. Básicamente hacían como exposiciones, güey, en las cuales le cobraban a las personas para ir y pues les enseñaban o les decían cómo solucionaban ese tipo de problemas. Cosa que más o menos yo sí me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, bebé, cosa que más o menos también nos dejan ver en las películas. Después sacaron el famosísimo museo al cual también dejaban entrar a muchas personas, pero pues con un pequeño cobro, hermosa, un pequeño cobro para poder pasar al museo. En esta conferencia, güey, también te vendían libros con un poquito más de información sobre los casos que platicaban en esta conferencia. También podías comprar los libros en otros lugares. No necesariamente tenías que ir a las conferencias para poder comprar el libro. A lo que voy, güey, es que mucha gente se indignaba porque decía, cabrones, nomás les falta que vendan la sudadera con su foto y pongan los mejores cazafantasmas a la verga del mundo. Poco a poco se les empezó a notar que pues estaban buscando diferentes maneras de también sacar dinerito. Miren, yo no estoy diciendo que esté mal, aclaro, pero a la gente en aquel momento no le parecía y comenzaba a surgir cada vez más este morbo de que realmente, o sea, realmente son tan chingones estos cazafantasmas o es real todo lo que te dicen en sus conferencias. También aparte de todo, en aquel momento hicieron diferentes películas, también ya de viejos, ¿no? De viejitos. El Ed no le tocó, él se murió cuando ya salieron las películas del Conjuro y eso, pero la Lorraine sí le tocó un buen dinerito de cada película que salió en la actualidad, como la de Annabelle y así, pues. No solo tienen las películas del Conjuro y así, hay otras películas como la del caso de la casa Amityville, en la cual en aquel entonces pues fue un peliculón, bebé, que también ganó mucho dinero y también hay polémica ahí, pero vamos a hablar de eso poquito más adelante. De los dichos que decían en ciertas entrevistas que más hacían molestar a las personas es que en varias ocasiones repetían que literal, güey, habían resuelto más de 10,000 casos, pero su carrera como investigadores, mamona, solamente duró un aproximado de 20 a 25 años. Tú sabes que la gente es bien cabrona, bebé. Haciendo cuentas, las personas se daban cuenta que era imposible, puta. A lo mejor sí resolvieron miles, pero no 10,000 casos. Los tiempos no daban más porque en aquel entonces los casos, güey, no eran de un día nomás. Decían que habían resuelto más de 10,000 casos y la madre, pues la gente empezó a decir, ¿nos quieres ver la cara de estúpidas? Aprovechando que saqué el tema y tú no puedes esperar más, hermosa. ¿Se acuerdan que les saqué el tema de la casa Amityville? Yo no sabía, en esto sí fue algo que investigando descubrí. Yo no sabía que los Warren eran quienes se habían encargado de ese caso, pero ahorita vas a ver por qué le hago así. Hagan de cuenta, mamonas, que el caso que llevó a la fama a esta pareja, vamos a decirlo así, localmente se empezaron a hacer reconocidos, a lo mejor en pueblos cercanos se empezaron a hacer más acá, pero lo que los llevó, bebé, a una fama casi que internacional fue el caso de la casa de Amityville, porque ellos se pusieron el saco, bebé, y dijeron, nosotros libramos todo mal de esa casa, y para quien vio la película o conoce un poquito del caso, sabe que la neta es uno de los casos más emblemáticos en el mundo del terror, de lo paranormal, porque está súper fuerte todo lo que sucedió. De hecho, si a ustedes les gustaría que les hiciera un caso sobre la casa de Amityville y todo lo que se decía que pasó y la madre,
Háganmelo saber en los comentarios porque sí es un caso muy fuerte y muy extenso. Pero bueno. Cuando sale la película, güey, de la casa Amityville y que los Warren se pintan en la película como unos pinches superhéroes que lograron resolver ese caso perrísimo, que le metieron un putero de situaciones y así, literalmente, salió la dueña, vamos a decirlo así, salió uno de los involucrados que vivió esa situación, que vivía en la casa Amityville y literalmente dijo que estos cabrones habían exagerado en toda la película, güey, que ni siquiera habían hecho la mitad de las cosas que en la película se pusieron, que habían hecho y deshecho y la madre, y que aparte de todo, güey, estaban súper alteradas muchísimas de las situaciones que habían puesto en la película. Te digo que ahí fue como la primer polémica fuerte que tuvieron como de desenmascaramiento porque, güey, si la misma dueña de la casa está diciendo que qué pinche mentiroso que te mamaste con la película, pues la gente todavía empezó a investigarles más y más y más. De igual manera, en ese tiempo, como te digo que ya empezaban con las polémicas y todo, un sacerdote dijo que hace un tiempo él había tenido un encuentro con los Warren. Curiosamente se dice que esto pasó en el caso de la muñeca Annabelle, que hagan de cuenta que a este padre le llega una solicitud de exorcismo, la aprueba el Vaticano y al padre le toca ir a esta casa donde pues tenía que ir a ver qué pedo, si había una posesión, qué era lo que había en esta casa realmente. Y una vez llegando a la casa, pues se topó con la sorpresa de que aquí estaba este matrimonio, estaban los Warren también. Y el padre dijo que se notaba que el demonólogo Ed no tenía ni pinche idea de lo que estaba haciendo, que ni siquiera te sabía lo básico, mamona, sobre los temas del ocultismo, cosas que son muy esenciales para ponerte a trabajar ya en ese tipo de cosas. Ya que como les comenté desde el inicio, el Ed realmente estudió como artista, güey, era pintor y la madre, pero él nunca se cultivó así con papelito, con título, para poderse autoponer ese título tan chingón el perro. ¿Cómo ves? En ese caso, ¿yo que soy perra? Pues aún así, en aquel entonces, él tuvo los tanates de sostener hasta el último día de su vida que él era un demonólogo. ¿Qué más puse? ¿Qué más puse? En las demás películas que hemos llegado a ver, no sé si ustedes sabían que cuando ven una película de terror o cualquier película que dice basada en hechos reales, alteran ciertos detalles, güey. No todo realmente pasó así como lo pintaron en la película, pero pues también se espera que muchos de estos detalles que te ponen, güey, la madre, pues sean un poquito reales, ¿no? En las películas del Conjuro hubo mucha polémica por lo que soltó la familia involucrada, pero cuando sale la película de El Conjuro 2, que sale otra familia involucrada y la madre, fue ahí cuando ya se armó un poquito más de polémica, un poquito más de molestia en esta familia involucrada de la película, porque decían que los Warren ni siquiera les ayudaron a ellos, güey, que como en ese momento los Warren tenían su fundación, ya iban teniendo su equipo de trabajo, realmente el equipo de trabajo fue quien hizo todo, y así se dice que fue en muchos casos, güey. Las personas que en las películas los hacen ver como sus ayudantes, sus achichincles, digámoslo así, era quien realmente eran los verdaderos cazafantasmas. Los Warren nomás hagan de cuenta que eran la imagen, la cara, pero quienes resolvían, sabían del tema, quienes eran verdaderos demonólogos y la madre, pues eran estas personas que les ayudaban. En el caso de esta película del Conjuro 2, la familia involucrada fue lo que relató, que dijo, güey, estos cabrones de los Warren vinieron 1 o 2 días a mi casa nomás, no me resolvieron ni madres. Su equipo sí, el equipo de los Warren, y no era su equipo realmente, güey, o sea, ellos también estaban en una fundación. Lo que güey es que los verdaderos expertos eran el equipo y ellos realmente no habían hecho ni madres, pues, y en la película muy chingones, bebé, se habían dado el lujo, el mérito de decir que ese era un caso más resuelto por ellos y casi diciendo somos los mejores. Entrando a detalles del museo, también ahí hubo polémica porque mucha gente experta en el tema y que pues sí tenía este don, güey, de presentir, de poder saber si un objeto es maldito o no, también comentaban que muchos de los objetos que estaban en el museo de los Warren ni siquiera tenían nada, puta. Que a lo mejor era un muñeco rescatado de un bazar, sí, muy único, muy todo que ver, pero no necesariamente tenía una maldición. Y que estos cabrones nomás estaban mete y mete objetos al museo porque pues ellos lo que les interesaba era generar este morbo de que cada vez había más objetos malditos en el museo y pues poder cobrar un poquito mejor por ese recorrido que te daban en ese lugar, pero que realmente ahí eran muy pocas cosas las que sí estaban malditas. Ahora, ya para finalizar este caso, hermosa, te voy a dar uno de los datos, perra, que de verdad quiero que te sientes. Por favor, respira hondo, hermosa, porque aquí se viene una de las cosas. Bebé, te vas a miar. Porque este fue el dato por el cual yo decidí que iba a hacer este video. Si hasta este punto, güey, tú todavía estabas dudando de la veracidad de los Warren, ¿qué es veracidad? Sí. Si es algo, o sea, si lo dije bien. Siri, ¿qué es veracidad? La verdad es la...
Ah, sí, lo dije muy bien. Ay, qué perra, me estoy cultivando sin darme cuenta. Cabe destacar que lo que voy a relatar a continuación está dicho con mis palabras en mi idioma muy vulgar. O sea, como siempre les digo, no esperen los grandes términos. Este es chisme entre tú y yo. En el año del 2014, güey, que fue más o menos cuando empezaron a salir las películas un poquito más populares de los Warren, que hicieron mucho ruido, que El Conjuro 1, que El Conjuro 2 y la madre, salió por ahí una pequeña polemiquita hermosa. Lo que más molestó a la persona que sacó la polémica a relucir fue que siempre en las películas, güey, y no sé si ustedes las han llegado a ver, romantizaban mucho el romance entre Ed y Lorraine Warren. O sea, siempre, güey, siempre resolvían un misterio y al final de cada película, güey, te dejaban ver una escena donde el Ed y la Lorraine se amaban, se besaban, se agasajaban, ponían canciones bien románticas, muchas cosas así, pues, romantizaron demasiado esa relación y fue ahí que salió una polémica diciendo que hasta eso ¡era falso! Una señora de nombre Penny salió a sacar unas verdades de Ed, mamona, literalmente exponiendo infieles, diciendo que ella fue la amante de Ed durante muchísimos años. Como te pudiste dar cuenta a lo largo del video, muchas de las polémicas siento que iban hacia el esposo, pero casi no iban hacia la esposa. Por ejemplo, dudaban mucho de que Led realmente fuera de monólogo, pero nunca se dudó tanto de los dones que pudiera tener la Lorraine. Y tampoco nadie dijo algo muy polémico de la esposa, güey, la Lorraine, hasta este punto. Minutos atrás, te platicaba que el Led, cuando era pintor y no le iba muy bien, hubo un tiempo en el que fue conductor de camiones, pues mira, ahí te va. Cuando trabajaba como conductor, güey, la Penny, esta muchacha que vino a decir su verdad, dijo que pues convivía mucho con el conductor, con el Ed en aquel entonces. Le tocaba que el Ed era quien la llevaba a la escuela. Lo polémico aquí, hermosa, que cuando ella se empezó a enamorar de este hombre o cuando ella empezó a tener su romance con el Ed, ella simplemente tenía la edad de 15 años y el Ed tenía la edad de 30 años. Penny dijo que la Lorraine, la esposa de Led, sí sabía de este romance. Le adaptaron un cuarto de la casa, perra, para que viviera literalmente la amante y la esposa junto con el Led, y que no le importaba a Led, el esposo, si estaba su esposa, si estaba la Lorraine, no estaba la Lorraine, se metía al cuarto de la Penny, hacían diferentes, tenían sus que veres, vamos a decirlo así. La esposa sabía lo que el esposo estaba haciendo, güey. Es decir, güey, que esta era una mentira más, porque todo lo que nos pintaban en la película de este matrimonio tan romántico, tan único, tan católico, pues realmente nunca fue así como lo pintaban. Como ella literalmente vivió con este matrimonio, fue la que terminó de comprobar y decir que todo era falso. Este matrimonio se vendía ante las personas que ayudaban como un matrimonio súper católico, y en base a la religión católica era que empezaban a trabajar este tipo de males. Para quien no sepa, en la religión católica, güey, la manera de trabajar o la manera de que se concedan milagros, de que Dios se presente, vamos a decirlo así, es en base a la fe. Era así, güey, que esta pareja se pintaba como un matrimonio súper católico, que se amaban, que todo que ver ante la sociedad. Aquí se desenmascaró esa verdad de que los dos pues tenían una especie de acuerdo, pues para que a su negocio, vamos a decirlo así, le fuera un poquito mejor. Bien, una de las cosas que la Penny comentó es que a ella siempre la habían mantenido en secreto y que cuando llegaba visita de improviso o cuando llegaba visita a la casa de los Warren, a la casa del matrimonio, los Warren la llegaron a presentar a la Penny de diferentes maneras. La llegaron a presentar como la niñera, la persona que les ayudaba con la limpieza. Obviamente este matrimonio nunca contó la verdad de que esta muchacha era la amante del esposo, porque pues se les iba a caer todo el teatrito, güey. Con una persona que los descubriera en aquel entonces, bastaba para que pues el negocio se les viniera abajo en un 2x3, mamona. ¿Cómo crees que la gente iba a tomar la noticia del amante y demás, bebé? Si tú creías que no había más, sí. Hay un dato más que la Penny dijo, y es que ella comentó que en alguna ocasión ella salió embarazada de Led, y la que la había convencido de abortar y la que casi la hizo abortar ese bebé era la Lorraine, mamonas, la esposa católica que no estaba a favor del aborto ante la sociedad y muchas cosas. Aquí es donde les digo que ya miré que había como la primer polémica fuerte de la señora, de la esposa Lorraine, porque esta persona, la Penny, dijo que la Lorraine fue quien la había hecho casi abortar a huevo en aquel entonces, que le decía que un embarazo era mucho más difícil de ocultar. Penny finalizó diciendo que la Lorraine realmente nunca fue tan católica como se pintó, que lo único que le importaba a esa mujer era el dinero.
fueron palabras que la Penny utilizó. Siendo esta una de las últimas controversias, mentiras, pudiéramos decir, que salió a la luz de los Warren, pero pues siento que son de esas cosas, bebé, que ya no vamos a saber. Hace unos años ya falleció tanto la Lorraine como el Ed Warren. Descansen en paz, hermosos. Yo no me... ¡Ah! Acabo de captar que hizo un video desmintiendo a unos señores que ya ni se pueden defender. Me mamé. Si era falso o no, pues mira, en su momento les fue muy bien. En vida les fue muy bien. Hasta los últimos años que duró de viva la Lorraine, seguían haciendo peliculitas como te comento. Sí había pequeños detallitos más, había pequeñas cosas que miré que te pude haber dicho, que pude haber metido en el caso, pero creo que los que yo elegí son de las cosas más polémicas. Como que no ocupaba meter tanto el contexto. O sea, sabía que los datos que metí, güey, todo el mundo íbamos a estar medio relacionados con el tema. Entonces espero que se haya entendido. Ay, y no sean culeras, comenten, cabronas, aquí en la parte de abajo. Déjenme mucho comentario, like en el video para que el video tenga un poquito más de exposición, porque en este hay que admitir que me esforcé. Me metí en mi papel de investigadora, te relaté todo así calmada. Pero quieras o no, te relaté así las cosas tal cual iban, cabrona. Es de esos videos que termino, güey, y me quedé sin palabras. ¿Qué dato las dejó más chuecas? ¡Ey! Coméntenme qué dato las dejó más chuecas. Como siempre les digo en cada uno de mis videos, les agradezco muchísimo, perras, por echarse el chismecito conmigo. Espero que todo haya salido bien en este video, que les haya parecido la ambientación que adapté, que el sonido se escuche todo que ver, hermosas. ¡Ay! Y ahora sí, preciosa,